Alito va con todo. Rocha sacude a Morena y Sheinbaum responde algo muy serio está pasando en la política mexicana, y lo que comenzó como el caso de Rubén Rocha Moya ya se convirtió en una batalla política mucho más grande. Porque ahora Alejandro Alito Moreno está aprovechando cada nuevo episodio para lanzar una ofensiva frontal contra Morena, y sus mensajes ya no apuntan solamente contra Rocha, apuntan contra el partido gobernante, apuntan contra Palacio Nacional y terminan llegando directamente hasta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, la presidenta intenta marcar distancia del gobernador de Sinaloa y deja una frase que cambia por completo el escenario. El regreso de Rocha al gobierno no le pareció pertinente. Entonces tenemos un gobernador que salió de licencia durante meses, que sorpresivamente decidió regresar, que permaneció apenas unas 33 horas en el cargo, que volvió a pedir licencia, un partido que rápidamente tomó distancia, una presidenta que públicamente desaprobó su regreso, y una oposición que encontró en todo este caos una oportunidad perfecta para atacar. En el centro de esa ofensiva aparece Alito Moreno. Y atención, porque sus declaraciones son cada vez más fuertes. ¿Qué sabe Alito? ¿Qué intenta conseguir políticamente? ¿Por qué exige que Rocha enfrente a la justicia estadounidense? ¿Y por qué el caso Sinaloa se está convirtiendo en uno de los mayores problemas políticos para Claudia Sheinbaum? Hoy vamos a ordenar toda esta historia, porque entre acusaciones, investigaciones, amenazas políticas y enfrentamientos, esto ya dejó de ser solamente un problema de Sinaloa. Se convirtió en una batalla nacional. Suscríbete a Código País MX porque comenzamos. Rocha regresa y todo explota. Para entender la ofensiva de Alito tenemos que regresar al momento que encendió nuevamente la crisis. Rubén Rocha Moya llevaba 112 días apartado de la gubernatura de Sinaloa. Su salida ocurrió en medio de gravísimos señalamientos provenientes de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses acusan a Rocha y a otros funcionarios de presuntamente haber colaborado con una facción del cártel de Sinaloa. Hablamos de acusaciones de narcotráfico, sobornos y presunta protección política. Pero aquí debemos hacer una aclaración fundamental. Son acusaciones. Rocha niega haber cometido esos delitos. Y en México continúa abierta una investigación. No existe una sentencia que permita presentarlo como culpable. Sin embargo, políticamente el caso es devastador, y después de más de 3 meses apartado, Rocha decidió regresar. El viernes 21 de agosto anunció que retomaba sus funciones como gobernador, y ahí comenzó el terremoto, porque aparentemente ni Claudia Sheinbaum ni la dirigencia nacional de Morena esperaban ese movimiento. El gobierno federal salió rápidamente a aclarar que el regreso era una decisión exclusivamente personal. Morena hizo prácticamente lo mismo, y entonces ocurrió algo que probablemente Rocha no esperaba. Su regreso comenzó a quedarse sin respaldo político. Sheinbaum marca distancia. La reacción de Claudia Sheinbaum fue fundamental, porque días después fue todavía más explícita. La presidenta reconoció públicamente que el regreso de Rocha no le parecía pertinente. Y esa frase es políticamente enorme. Estamos hablando de una presidenta de Morena, cuestionando públicamente la decisión de un gobernador surgido de Morena. Sheinbaum también dejó claro que las investigaciones en México continúan. Eso contradice cualquier interpretación de que Rocha haya quedado completamente exonerado. Rocha sostiene que no existen elementos para acusarlo, pero la fiscalía mantiene abierta la investigación. Y mientras todo esto ocurría, dentro de Morena comenzaron a aparecer llamados para que Rocha reconsiderara su regreso. Diputados, senadores, gobernadores, dirigentes. El mensaje comenzó a quedar bastante claro. Rocha podía haber regresado legalmente, pero políticamente su regreso se estaba convirtiendo en un problema gigantesco. Y ahí aparece Alejandro Moreno, porque mientras Morena intentaba apagar el incendio, Alito decidió echarle gasolina política. El dirigente nacional del PRI comenzó a lanzar una serie de mensajes durísimos. Acusó a Morena de proteger a Rocha, exigió su detención, pidió que enfrente a la justicia de Estados Unidos. Y lanzó una advertencia todavía más fuerte contra integrantes del oficialismo. Están en la mira y van por usted, atención con esto. Esa es una declaración política de Alejandro Moreno. No significa que exista información pública que demuestre que Estados Unidos efectivamente prepara acciones contra todos los políticos a los que Alito hace referencia. Pero el mensaje tiene un objetivo evidente: llevar el caso Rocha más allá de Rocha. Alito intenta convertirlo en un problema de Morena, y esa estrategia puede resultar muy incómoda para Claudia Sheinbaum. Alito quiere cambiar la pregunta. Hasta hace pocos días la pregunta era: ¿qué va a pasar con Rocha Moya?
Pero Alito intenta instalar otra. ¿Qué sabía Morena sobre Rocha? Esa diferencia es enorme, porque si el debate queda limitado a una persona, Morena puede separarse políticamente de ella. Pero si la oposición logra convertir el caso en una discusión sobre todo el partido gobernante, el costo puede multiplicarse. Y eso explica la intensidad del discurso de Alito. Moreno está tratando de conectar cada nueva información relacionada con Sinaloa con una narrativa mucho más amplia contra Morena, y acaba de aparecer otro episodio. El nuevo caso del fentanilo. Este martes 25 de agosto, Alito volvió a la carga. Esta vez después de conocerse el caso de un exdirector del deporte de Sinaloa detenido en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses reportaron el aseguramiento de aproximadamente 111,000 pastillas de fentanilo, y Alito inmediatamente responsabilizó políticamente a Rocha Moya. Lo calificó como una vergüenza internacional y volvió a utilizar el episodio para cuestionar al gobierno de Sinaloa y a Morena. Pero nuevamente hay que separar las cosas. La detención y el aseguramiento son hechos. Las responsabilidades políticas o posibles conexiones más amplias que plantea Alito forman parte de su acusación política. No podemos convertir automáticamente una cosa en prueba de la otra. Pero para Alito el caso llegó en el momento perfecto, porque le permite mantener a Sinaloa en el centro de la conversación nacional. Las 33 horas que dejaron solo a Rocha. Ahora volvamos al episodio más extraño. Rocha regresó, Morena se deslindó, el gobierno federal tomó distancia, Sheinbaum cuestionó la pertinencia de su regreso, y aproximadamente 33 horas después, Rocha volvió a pedir licencia. 33 horas. Después de haber permanecido 112 días apartado. El Congreso de Sinaloa terminó aprobando la nueva licencia, y ahora se prepara una nueva etapa política en el estado. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué pasó realmente durante esas 33 horas? Sheinbaum sostiene que no habló con Rocha para ordenarle que abandonara nuevamente el cargo. Por lo tanto, no podemos afirmar que existiera una orden presidencial. Pero públicamente ocurrió algo evidente. Rocha se quedó prácticamente sin respaldo político dentro del oficialismo. Y eso puede explicar mucho. Alito ve una oportunidad. Aquí tenemos que entender algo. Alito Moreno también está peleando su propia batalla. No es simplemente un observador externo. El dirigente del PRI enfrenta desde hace tiempo un durísimo enfrentamiento con Morena, y dentro del oficialismo existen voces que impulsan incluso su desafuero. Entonces, tenemos dos ofensivas ocurriendo simultáneamente. Por un lado, Morena mantiene presión política sobre Alito. Por otro, Alito encuentra en Rocha Moya una herramienta para devolver el golpe. Y eso convierte el caso en una guerra política mucho más grande. Porque Alito ya no está defendiendo solamente al PRI, está tratando de posicionarse como uno de los principales denunciantes de Morena ante la opinión pública y también ante actores internacionales. Y por eso su discurso se vuelve cada vez más explosivo. Sheinbaum contraataca. Pero Claudia Sheinbaum tampoco se quedó callada. La presidenta ha vuelto a cargar contra Alejandro Moreno. Lo acusa de buscar respaldo político fuera de México. Lo ha calificado de entreguista y traidor. Y sostiene que sectores de la oposición mexicana intentan recurrir al extranjero porque no pueden derrotar políticamente a Morena dentro del país. Ahí tenemos entonces dos narrativas completamente enfrentadas. Alito dice, Estados Unidos está mirando a Morena y el caso Rocha demuestra la gravedad del problema. Sheinbaum responde, la oposición está recurriendo al extranjero para atacar a un gobierno que no puede vencer electoralmente. Y en el medio queda Rocha Moya, el hombre que, de alguna manera, detonó nuevamente esta batalla. ¿Quién está ganando? Ahora viene una pregunta interesante. ¿Quién gana políticamente con todo esto? Alito consigue algo importante: visibilidad. Cada nueva noticia relacionada con Rocha le permite volver a atacar a Morena, y mientras las investigaciones sigan abiertas, tendrá material político para continuar haciéndolo, pero también existe un riesgo para él. Si lleva sus acusaciones demasiado lejos sin presentar pruebas suficientes, Morena puede utilizarlo para reforzar su argumento de que se trata simplemente de una ofensiva política. Sheinbaum, por su parte, intenta construir una posición más compleja. No quiere aparecer defendiendo ciegamente a Rocha. Por eso marcó distancia, pero tampoco quiere aceptar automáticamente las acusaciones provenientes de Estados Unidos sin que existan elementos suficientes para actuar en México. Su mensaje es investigar sí, impunidad no, pero tampoco aceptar acusaciones extranjeras sin pruebas. Ese equilibrio será cada vez más difícil de mantener. El problema para Morna, porque el verdadero problema para Morena no termina con la salida de Rocha. Hay más nombres.
hay más investigaciones y existe un proceso electoral en 2027. Sinaloa estará entre los estados que tendrán elecciones. Entonces, cualquier crisis interna puede convertirse rápidamente en un problema electoral. Morena necesita demostrar que puede gobernar Sinaloa sin que el caso Rocha domine permanentemente la conversación, y Sheinbaum ya dejó señales sobre lo que espera: una persona capaz, honesta, comprometida con el pueblo, y aparentemente alguien que pueda terminar el periodo sin convertir nuevamente la gubernatura en una fuente permanente de crisis. Eso suena casi como un mensaje. El capítulo Rocha debe cerrarse políticamente, aunque judicialmente todavía esté abierto. ¿Por qué Alito no va a soltar el tema? Porque políticamente sería absurdo que lo hiciera. Rocha le ofrece a la oposición algo extremadamente poderoso: una investigación estadounidense contra un gobernador de Morena, una crisis dentro del partido, una presidenta obligada a marcar distancia, y un gobernador que regresó durante apenas 33 horas antes de volver a salir. Alito va a utilizar cada elemento, cada declaración, cada investigación, cada detención relacionada con antiguos funcionarios de Sinaloa, cada movimiento desde Estados Unidos, porque su objetivo político parece bastante claro: hacer que cada vez que alguien escuche Rocha Moya, también piense en Morena. Y ahí está la verdadera batalla. Pero Alito también está en la mira política, y aquí aparece la paradoja. Mientras Alito advierte que otros están en la mira, él mismo enfrenta una fuerte ofensiva política dentro de México. Morena mantiene abierto el debate sobre su desafuero. La confrontación entre el PRI y el oficialismo es cada vez más agresiva, y eso significa que probablemente veremos una escalada. Alito atacará con Rocha. Morena responderá con los expedientes y acusaciones contra Alito. Alito volverá a Estados Unidos. Sheinbaum responderá hablando de soberanía, y así sucesivamente. Lo que estamos viendo podría ser solamente el comienzo de una guerra política que llegará hasta las elecciones de 2027. La pregunta más incómoda. Pero existe una pregunta que nadie puede evitar. ¿Qué ocurre si aparecen nuevas pruebas sobre Rocha? Ese escenario podría cambiarlo absolutamente todo. Hasta ahora, Sheinbaum ha insistido en que México necesita pruebas suficientes y que las autoridades nacionales deben investigar. Rocha niega las acusaciones, pero Estados Unidos mantiene su caso. Si Washington entrega nuevos elementos verificables, la presión sobre el gobierno mexicano aumentaría enormemente. Y Alito lo sabe. Por eso sus declaraciones parecen mirar constantemente hacia el norte. Está apostando políticamente a que aparezca nueva información. Pero hasta que eso ocurra, debemos mantener clara la diferencia. Una acusación no es una condena, y una declaración de Alito tampoco constituye una prueba. 3 personajes, 3 batalas. Al final tenemos 3 personajes enfrentando problemas completamente diferentes. Rubén Rocha Moya pelea por su futuro político y por defenderse de acusaciones extremadamente graves. Claudia Sheinbaum intenta demostrar que su gobierno no protegerá a nadie, pero al mismo tiempo defiende la soberanía mexicana frente a Estados Unidos. Y Alejandro Moreno intenta transformar el caso Rocha en el arma política más potente posible contra Morena. 3 estrategias, 3 intereses y un mismo escándalo. Pero falta una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque Rocha ya dejó nuevamente la gubernatura, pero el incendio político sigue encendido. Alito Moreno acaba de elevar nuevamente el tono. Sheinbaum responde. Morena intenta cerrar filas. Estados Unidos mantiene acusaciones y la Fiscalía Mexicana continúa investigando. Por eso quizá el error sería pensar que la salida de Rocha terminó esta historia. Puede haber ocurrido exactamente lo contrario. La salida de Rocha puede haber abierto la etapa más peligrosa de toda esta crisis, y ahora Alito quiere aprovecharla. La pregunta es, ¿estamos viendo simplemente una batalla política entre PRI y Morena? ¿O estamos frente a un caso que todavía puede traer revelaciones mucho más grandes? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alito tiene información que todavía no conocemos? ¿O está aprovechando políticamente el escándalo de Rocha para golpear a Morena y a Sheinbaum? Te leo. Y si quieres seguir cada movimiento de esta historia, suscríbete a Código País MX, porque si algo quedó claro durante estos últimos días, es que el caso Rocha Moya todavía no terminó.